Vamos entonces a orar y vamos a estudiar juntos la palabra de Dios en esta noche. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en este tiempo. Gracias por este estudio que nos has permitido tener alrededor de tu palabra. Gracias por la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, Señor. Una iglesia mixta, una iglesia donde habían judíos, pero también no judíos. Una iglesia que conocía ya el evangelio, pero a la cual era necesario, según su escritor Pablo, explicar algunos principios fundamentales acerca de la buena noticia de salvación, la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección para el perdón de pecados, la justificación por la fe, que solamente somos salvos por gracia, por medio de la fe. Bendecimos tu nombre, Señor, y te suplicamos, abre nuestro entendimiento en esta noche, para que podamos comprender todas las cosas que tienes preparadas para nosotros. Amén. Amén. Bueno, ya tienen ahí sus Biblias, de pronto si están tomando nota, un cuadernito, un esfero y las preguntas que enviamos para reflexión. Espero que ya esté todo ahí dispuesto, preparado para empezar el estudio de esta noche. Recuerden que continuamos en esta noche en Romanos capítulo 4 y hoy vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Recordemos que esta sección que estamos leyendo ahora es la sección que denominamos o que han denominado los teólogos como la sección de la justificación. Recordemos que en el capítulo 1 hasta el versículo 17 Pablo dio una introducción a la carta. Del capítulo 1 versículo 18 al capítulo 3 versículo 20 habló sobre la condenación de los hombres, de que todos los hombres estamos condenados por nuestro pecado, somos culpables delante de Dios y estamos separados de Él por el pecado, tanto paganos como moralistas como religiosos. Y estamos ahora en esta sección que va del capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 21, que nos habla sobre la justificación. Y desde hace 8 días, bueno, desde hace 15 días, planteamos la pregunta, ¿cómo un hombre pecador puede llegar a recibir el perdón de sus pecados y tener una relación con un Dios que es justo y santo? Esa es la pregunta que está rondando el pensamiento de la persona que lee y del apóstol Pablo, que es la persona que escribe, para empezar a argumentar sobre la justificación, como les digo, desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21. Encontramos entonces que en el capítulo 4 de Romanos, el apóstol Pablo continúa hablando, uy, qué pena con ustedes, me quedó un error ahí terrible en el documento, acerca de Sinache, de la justificación. Pablo continúa hablando acerca de la justificación por medio de la fe, utilizando como ejemplo a dos hombres muy importantes en la historia del pueblo judío, Abraham, y encontramos la historia de Abraham en Génesis, y sobre David, el rey David. La historia del rey David la podemos encontrar en Primera, Segunda de Samuel, y bueno, también en Reyes y después en los Salmos, habla acerca del rey David. Vamos entonces a leer el pasaje que corresponde para el día de hoy, Romanos 4, del 1 al 12. Dice Romanos capítulo 4 desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión?
porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bien, entonces nuevamente Pablo está hablando aquí sobre la circuncisión, nos está hablando sobre Abraham y sobre David. Por eso enfocamos las preguntas en esta noche en estos dos personajes. Miremos entonces la primera pregunta. ¿Abraham fue justificado por sus obras o por fe? Según los versículos del 1 al 3. Entonces miremos qué dicen los versículos del 1 al 3. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Se está preguntando Pablo, ¿no? ¿Qué obtuvo él según la carne o según sus obras, por decirlo así? Porque Pablo hace este planteamiento, porque los judíos pensaban que Abraham había sido justificado por sus obras, ¿cierto? Y sabemos que no es así. Nosotros muchas veces lo pensamos también. Nosotros también muchas veces pudimos haber caído en ese error, de pronto en pensar que las personas del Antiguo Testamento se salvaban o eran justificadas por sus obras, porque no había venido todavía Cristo en persona, y que ya a partir de Cristo entonces era por fe. Hermanos, eso no es así. El plan de Dios ha sido el mismo desde antes de la fundación del mundo hasta hoy, hasta el final de los tiempos que leemos en Apocalipsis, y es que todos los seres humanos seamos justificados por medio de la fe en Cristo, por medio de la fe en Cristo. Y hay algo importante también, y lo dijimos en algunas otras semanas atrás, y es que no podemos pensar que hay dos formas de ser declarados justos, que es lo que significa la justificación delante de Dios. No puede ser que las personas en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, hayan sido declarados justos ante Dios por sus obras, por sus esfuerzos, y después de la muerte y la resurrección de Cristo, la justificación sí sea por la fe. Definitivamente no. Como Lorena está diciendo, el plan de salvación, ese plan de salvación que no fue una sorpresa que salió a relucir con el pecado del hombre, sino que ya había sido estipulado, escrito, planeado desde antes de la fundación del mundo, y es el mismo tanto para quienes estaban allí en el tiempo del Antiguo Testamento como para aquellos que tuvieron que mirar también a Cristo después de su muerte y su resurrección, incluyéndonos a nosotros hoy. Así es. Entonces el versículo 1 está enfocado en eso, en preguntarnos, bueno, ¿qué obtuvo Abraham en sus propias fuerzas, por sus propios méritos? Por eso ahí dice, según la carne, ¿qué obtuvo? El versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué está pasando aquí? Si una persona, o si Abraham más bien, que es de quien está hablando ahí, hubiera sido justificado por sus obras, pues la gloria sería para él. Él diría, no, pues yo me porté bien, fui un hombre de fe, entonces ya soy justificado delante de Dios y Dios no se llevaría la gloria. Miremos un momento que dice ahí mismo, Romanos 4, versículo 20. Ahí mismo, Romanos 4, versículo 20. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y está refiriéndose a Abraham, y está diciendo que se fortaleció en fe y dio gloria a Dios. La justificación por fe le da gloria a Dios. Para los que creen en la justificación por obras, en cierta forma se están llevando la gloria ellos mismos, porque dicen, bueno, yo estoy haciendo estos méritos, tengo una lista de buenas acciones cuando llegue al cielo para presentarle a Dios y que me permita entrar y estar con Él por la eternidad, porque yo hice esto, entonces soy una persona buena y me merezco el cielo. Entonces ahí la gloria no sería para el Señor.
sino sería para la persona que es justificada por obras. Correcto. Y hay algo curioso, cuando hemos escuchado o hablamos con una persona que cree que puede ser declarado justo delante de Dios por sus propios esfuerzos y por sus propias obras, estas personas nunca le van a dar la gloria a Dios. Siempre la gloria va a ser dada a ellos mismos. ¿A qué tanto puedo hacer yo para ganarme el favor de Dios? ¿Qué tantas cosas puedo hacer para tener méritos y llegar al cielo? Y ahí lo podemos notar, ¿no? Que en este sistema, en esta forma de pensar, de que la justificación o ganarnos la salvación por nuestro propio esfuerzo tiene que ver obviamente con lo que nosotros estamos tratando de hacer para llegar al Señor, pues nunca Dios va a recibir la gloria, sino que se va a tratar de nosotros, de qué tanto podemos hacer, de qué tanto podemos acumular en cuanto a méritos y obras para ser salvos, y esto obviamente no lo enseña la Biblia. Y yo creo que es algo a lo que todos los seres humanos estamos tentados, y es pretender alcanzar el favor de Dios a través de cosas que nosotros hagamos. Por eso Pablo empieza condenando a los paganos, a los moralistas, a los que creían que portándose bien iban a alcanzar el favor de Dios, a los religiosos, los judíos de esta época, que se gloriaban de ser judíos, de ser circuncidados, de tener la ley. Cada uno en su ámbito se enorgullece por algo que tal vez cree que es ganancia delante de Dios para ser justificado, pero que en realidad no es así. Nada de lo que nosotros podamos hacer puede ser suficiente para justificarnos delante de Dios. Así es. Entonces miremos ya el versículo número 3, que es donde está la respuesta a nuestra primera pregunta. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y aquí hay un dato muy interesante que no quiero dejar pasar para los que están tomando nota. En el versículo 3 dice, ¿qué dice la Escritura? Está preguntando el apóstol Pablo. Esta es la quinta vez que el apóstol Pablo apela a la Escritura para dar una argumentación o para responder esos cuestionamientos que le está planteando. La primera vez está en Romanos capítulo 1, versículo 17, para que tomen nota. La segunda vez está en Romanos capítulo 2, versículo 24. La tercera vez está en Romanos 3, versículo 4. La cuarta vez está en Romanos 3, versículo 10. Y esta es la quinta vez en la que Pablo está echando mano de las Escrituras para argumentar las respuestas que está dando a estos cuestionamientos. Así que, una vez más, no es Pablo, obviamente está siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero también como está hablando a creyentes. Recordemos que esta carta fue escrita a una iglesia en Roma compuesta por judíos, personas que valoraban la autoridad de la Escritura y que sabían que era la palabra de Dios. Por eso él echa mano de la Escritura. Entonces está diciendo aquí en el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, hermanos. Y este versículo es tan valioso y tiene tanto que resaltar que quisimos precisamente echar mano de algunos versículos para que podamos tener como completa la idea. Para los que no han leído sobre Abraham, como les decía hace un rato, su historia está en Génesis, así que les animamos a que puedan leerla a partir del capítulo 12. Vamos a mirar en este momento algunos versículos. Romanos 12, del 1 al 3, ¿qué dice? Génesis 12. Génesis 12, del 1 al 3. Del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, ahí es donde aparece, bueno, ahí se llamaba Abraham, todavía no había sido cambiado su nombre a Abraham. Dios, el Señor, se encuentra con Abraham y le da una orden: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Y luego le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esta promesa, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche, se está refiriendo a Cristo. ¿Cómo iba a ser posible que en Él fueran benditas
todas las familias de la tierra? Por su descendencia. Por su descendencia. A través de su descendencia iba a venir Cristo. Así que aquí es el punto de partida de la historia de Abraham. Miremos Génesis 15, 5 y 6. Dice también Génesis 15, versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí está la porción de la escritura que Pablo estaba citando. Génesis 15, 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Para los que no conocen la historia, Abraham era un señor ya mayor cuando el Señor se encontró con él, su esposa también eran mayores, alrededor de los 90, y ellos aún no habían tenido hijos. Pero aquí en el capítulo 15 Dios le está prometiendo un hijo, y pues obviamente cuando se le aparece y le dicen, te van a ser benditas todas las familias de la tierra y te daré una gran descendencia y todo eso, Abraham diría, pues Señor, yo ya estoy viejito, Sería ¿cómo va a ser? extraño para él. Era extraño, obviamente. Pero aquí el Señor les está prometiendo y dice que Abraham cree en eso que el Señor le está diciendo. Mis hermanos, la respuesta a la pregunta, ¿Abraham fue justificado por sus obras o por su fe? Por su fe, claramente. Definitivamente por su fe. Ahora, la fe que tenía Abraham no era solamente creer que Dios existía. Ah, sí, yo sé que Dios existe. No. Abraham creyó también a lo que Dios le estaba diciendo y fue obediente y caminó y vivió su vida conforme a eso que Dios le estaba diciendo. Creyó en que en él, en su simiente, en su descendencia iba a venir ese Salvador que estaba esperando la humanidad para que fueran benditas todas las familias de la tierra. Les invito a que puedan leer en sus casas, no lo vamos a leer por tiempo, Hebreos 11 del 8 al 18, pero quiero que leamos Gálatas 3 del 6 al 9. En Hebreos 11, 8, bueno, pueden leer todo Hebreos 11 de hecho. Es el capítulo sobre el cual basamos el material que estamos trabajando con los niños, que empezamos a trabajar con los niños los domingos en la mañana. Y habla sobre los héroes de la fe. Estos hombres que por su fe obedecieron, por su fe caminaron con el Señor, por su fe hicieron grandes cosas, por su fe dieron su vida. Y esa fe, mis hermanos queridos, esa fe estaba depositada en Cristo. Ellos estaban viendo a Cristo. Si ustedes leen Hebreos 11, dice que ellos anhelaban su patria celestial. Dios les había prometido una tierra a los descendientes de Abraham. Pero más allá de una tierra física, ellos estaban anhelando una patria celestial que les iba a ser entregada cuando el Mesías viniera. Así que lean en su casa Hebreos 11, vamos a leer en este momento Gálatas 3 del 6 al 9. Dice Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí hay algo muy importante que escribe Pablo también a los Gálatas en el capítulo 3, ya lo hemos dicho también en el pasado, las personas en el Antiguo Testamento, empezando por Adán, tuvieron que mirar al futuro, ver la promesa de que iba a venir Cristo a morir en una cruz o por lo menos a ser sacrificado, porque tal vez ellos aún no conocían las torturas romanas, pero por lo menos sí tuvieron que creer en la promesa de que vendría de su descendencia un Salvador a morir por los pecados de la humanidad, y que todo ese sistema sacrificial del Antiguo Testamento era una sombra de eso que iba a venir. Ahora nosotros después de Cristo miramos al pasado y tenemos ya la palabra de Dios que nos enseña que Cristo, como dice Pablo en Filipenses, vino y se hizo semejante a los hombres y murió en una cruz, se negó a sí mismo, se entregó voluntariamente muriendo en una cruz y resucitó también al tercer día. Pero ellos, antes de Cristo, miraron al futuro. Y aquí hay algo muy interesante y es lo siguiente, si revisamos el versículo 8 de Gálatas 3, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas
todas las naciones. Y es lo que Lorena estaba diciendo, mis queridos. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le da una promesa al hombre. En medio de todo ese proceso tan difícil que fue la caída, en Génesis capítulo 3, Dios da la promesa de que iba a venir un Salvador. Es decir, y lo hemos llamado de esta forma, Dios le predica el Evangelio a Adán y Eva. Pero también vemos acá que Dios, como acabamos de leer también en Génesis, le predica el Evangelio a Abraham. Le muestra, le enseña cuál va a ser el plan de salvación, la justificación por fe. Y por eso Pablo está diciendo en Gálatas que las palabras de Dios para Abraham, predicándole el Evangelio, hablándole de esa promesa que iba a venir, fueron: en ti serán benditas todas las naciones. Así es, antes de cerrar esta pregunta, hay algo muy importante que se nos pasó, y es que pues los judíos pensaban que Abraham se había salvado por sus obras y por las obras de la ley, ¿no? Que ellos defendían tanto la ley mosaica, todas las ordenanzas de los sacrificios, bueno, todo esto. Pues resulta que Abraham estuvo mucho antes de Moisés y de que el Señor le diera la ley a Moisés y los mandamientos y todo el tabernáculo, por ejemplo, no estaba todavía en la época de Abraham. Así que no era posible que Abraham tampoco hubiera sido justificado a través de esas obras bajo de ese pacto mosaico de la ley. Exacto. Porque no existía la ley. No existía la ley mosaica en el tiempo de Abraham existía aún, entonces era imposible que Abraham tuviera justificación por las obras de la ley, porque esa ley aún no existía. Así es, justificado por la fe. Para las personas que nos están viendo, ¿qué creen ustedes? Cada uno ahí en su corazón. ¿Usted cree que ha sido justificado delante de Dios y que sus pecados han sido perdonados por sus buenas obras, porque usted se ha portado bien, porque usted va a la iglesia cristiana? ¿O usted ha depositado su fe en la obra de Cristo para perdón de sus pecados? Reflexionemos en eso. Pasemos a la segunda pregunta. Dice, ¿el salario de un trabajador es un regalo o es una deuda? Cuando uno está en una empresa y bueno, trabajó todo el mes, siempre está anhelando que llegue el día del pago, que es por lo general, bueno, el último día hábil del mes, ¿no? Está uno ahí anhelando que llegue el pago porque uno ha trabajado todo el mes y el empleador... Para ganar ese pago. Claro, el empleador le debe a uno ese salario que uno se ganó trabajando ese mes. Entonces, ¿el salario de un trabajador es un regalo o es una deuda? Leamos versículos 4 y 5 de Romanos capítulo 4. Dice Pablo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así es. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que obviamente que el que trabaja, ¿cierto? Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, o sea, como un regalo. No es que a mí al final del mes la empresa me esté regalando plata, no. Yo me la gané por mi trabajo. Entonces es lo que está diciendo Pablo en el versículo 4. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, y aquí es importante esto, queridos, nuevamente lo resalto, sino cree en aquel que justifica al impío. No se trata solamente de creer. Sí, ay, sí, yo creo que Dios existe, tan lindo, papito Dios, dice la gente afuera, todo eso. Pero una cosa es creer que Dios existe y otra cosa, como está diciendo aquí, es creer en aquel que justifica al impío. Es ese proceso de ser conscientes que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en aquel que justifica al impío. Entonces, ahí dice luego, su fe le es contada por justicia. Estas palabras que empezaron a aparecer aquí desde el versículo 3, contado, en el versículo 4, cuenta, en el versículo 5, contada por justicia, luego en el versículo 6, cuando dice Dios atribuye justicia sin obras, todas estas palabras significan lo mismo en el griego, y era un término como bancario, y se refería al ingreso de un monto o de una cantidad como a una cuenta bancaria. Entonces, todas estas palabras, cuenta, contada, atribuye, contado, tienen que ver
con el hecho de, imaginémonos en el cielo, el Señor tiene un banco. Cuando yo creo en Jesús, entonces en mi cuenta bancaria celestial es depositada la justicia. Yo puedo hacer aquí obras para tratar de depositar justicia allá en mi cuenta bancaria, pero ninguna de esa justicia que yo haga va a depositar justicia en mi cuenta bancaria. Solamente mi fe en Cristo va a hacer que Dios deposite, cuente esa fe en aquel que justifica, como dice ahí, para que cuente como justicia en mi cuenta bancaria celestial. Ahora, no es una cuenta bancaria de dinero, ¿eh? No nos equivoquemos. Sí, no, estamos hablando de justicia. Como se enseña equivocadamente Sí, no, hoy en día, Dios no nos guarde de hablar de eso. y Dios nos guarde de eso, pero estamos hablando de que aquel que cree en el que justifica al impío, Dios deposita justicia en su cuenta allí en el cielo. Aquí yo veo claramente cómo Pablo hace una diferenciación entre el versículo 4 y 5 de lo que es ser justificados o tratar de ser justificados por las obras, pero ser justificados, como enseña la Escritura, por la fe, ser declarados justos ante Dios por creer en Cristo como nuestro único y suficiente medio de salvación. Al decir, pero al que obra, es decir, al que se esfuerza por ganar la justificación, no se le cuenta el salario, no se le cuenta esa justificación, lo podríamos decir, como gracia. No sería una salvación por gracia, sino como deuda. ¿A qué conclusión llegamos entonces en el versículo 4? Si pudiéramos, queridos, alcanzar nuestra salvación por las obras, Dios tendría una deuda con nosotros. Se vería obligado a darnos salvación, porque nosotros nos hemos esforzado y hemos trabajado, como lo decíamos hace un momento, ejemplificándolo con la empresa. Yo trabajo para recibir un salario, pero este no es el caso de la justificación. Somos justificados ante el Padre y somos salvos por gracia, dice Pablo en Efesios capítulo 2, por gracia, por medio de la fe. Ahora, yo le comentaba algo a Lorena haciendo este estudio y es, no podemos pensar que somos salvos por la fe. Lo que necesitamos pensar es que somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque si pensamos que somos salvos por la fe, la gloria y todo lo que tiene que ver con la salvación se atribuye a nosotros. Pero si decimos que somos salvos por gracia, la salvación depende de Dios. Y la salvación, como dice la canción, es del Señor. Él ha querido darnos ese regalo de la salvación. Ahora, la fe es el medio a través del cual nosotros accedemos a ese regalo de la salvación. Por eso Pablo dice en Efesios 2 que somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe va a ser el vehículo a través del cual vamos a llegar a acceder a ese regalo, como leíamos hace una semana, siendo justificados gratuitamente por su gracia en el 3:24, gratuitamente por su gracia, no depende de nosotros. Dios ha querido darnos salvación, Dios nos ha buscado, Dios ha tenido misericordia de nosotros al revelarnos su palabra y darnos salvación. Por eso creemos firmemente, como decía Martín Lutero en la época de la Reforma, 1517-18, y como dijeron todos los reformadores, basándose en la Escritura y en el capítulo 1 de Romanos, que es muy interesante y por eso también lo estamos estudiando. La salvación es del Señor y a Él sea toda la gloria por ella. Así es, cerremos entonces esta pregunta con 2 versículos. Efesios 2 del 8 al 10. Les doy tiempo ahí para que lo vayan buscando y lo podamos leer juntos. Efesios 2, 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y era el pasaje que estaba citando Andrés hace un momento, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y como veíamos en la pregunta anterior, la gloria en la justificación de Abraham no la llevó Abraham, la gloria la llevó el Señor.
Y de eso se trata, que somos justificados por gracia, por medio de la fe, para que sea la gloria del Señor y no la gloria nuestra. ¿Qué dice luego el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Queridos, las buenas obras no son malas. Ahora no es que digan, ya listo, somos salvos por fe, entonces no importa si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. No. Las buenas obras no son para salvación, pero sí son el resultado de una persona que ha creído, ha sido justificada y ahora tiene una relación con Dios. Porque lo que está diciendo aquí, el versículo 10 de Efesios 2, es que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras dice que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No estamos en contra de las buenas obras, ¿no? Cabe aclarar, sino que las buenas obras son una consecuencia de que hemos sido salvos, de que hemos sido justificados y de que empezamos a tener una relación con Dios. Pero también es claro en Efesios que no son nuestras obras, También sino es que claro, son las exacto. obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, son las obras que Él ha preparado. Exacto, y recordemos también lo que dice la carta de Santiago, ¿no? Nuestra fe sin obras es muerta. La idea es que nuestras obras y lo que hacemos refleje que somos salvos. Recordemos una frase que decíamos semanas pasadas, que es muy importante, y si quieren, anótenla. Anotemos esta frase, y es: no hacemos obras para ser salvos, hacemos obras porque somos salvos. Hay una diferencia, ¿no? Es el poder entender que somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero que si no hay obras que acompañan esa fe, si no hay un fruto de esa fe, pues dice también la Escritura que esa fe es muerta. Entonces, somos salvos por gracia, por medio de la fe, tenemos fe en Cristo y en su obra para ser salvos, pero hacemos obras precisamente porque hemos creído en Él y estamos agradecidos con Él, vivimos para Él. Por eso no vivimos como demonios, porque hemos creído en la Escritura y sabemos que su voluntad es que nos amemos, que seamos buenos esposos, esposas, hijos que honran a sus padres, que podamos poner en práctica el servicio, el amor, la misericordia. Esas son las obras que el Señor ha preparado de antemano para aquellos que depositan su fe para salvación en Cristo. Así es. Y miremos Mateo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Jesús. Y está diciendo que vuestras buenas obras no los glorifique a ustedes, ni ustedes se lleven el crédito, sino que vuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Y de eso se trata, queridos, como ya lo hemos dicho. Somos salvos, creados en Cristo Jesús, hechos a su semejanza, para andar en esas buenas obras que el Padre preparó de antemano para que andemos en ellas. Definitivamente. Y si hay algo, como dice también la palabra, de que gloriarnos, esto tiene que ser en el Señor. Es decir, como Jesús está diciendo aquí en el Evangelio de Mateo, si hay algo que otros ven en nosotros bueno, no es nuestro. Así es. Es del Señor, es para su gloria, es porque Él ha transformado nuestro corazón. Entonces, que esas buenas obras producto de la fe sean también para que Él se lleve toda la gloria, no para mostrarnos a nosotros, o qué tan buenos somos, o qué tan buenos padres, o qué tan buenos amigos, o qué tan serviciales. No somos nosotros, es el Señor. Miremos la tercera pregunta. Dice, ¿cuál fue el momento más feliz en la vida de David? Y mientras buscamos nuevamente aquí el pasaje, está basado en los versículos 6 al 8 de Romanos 4. Piense también ahí en su mente, 30 segundos. ¿Cuál ha sido el momento más feliz en su vida? ¿Ha pensado en eso? ¿Cuál ha sido el momento más feliz en su vida? Que usted lo recuerda y todavía se acelera su corazón. Miremos entonces qué dice respecto a David. ¿Cuál fue el momento más feliz en la vida de David? Así es. Dice el versículo 6, como también David
dice el apóstol Pablo, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué es bienaventuranza? ¿O qué significa? Bueno, ahí luego sigue diciendo, voy a leerlo completo. El 7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Está hablando de personas que son sumamente felices. Bienaventurado es una persona que es dichoso, que es extremadamente feliz. Afortunado. Afortunado. Entonces está diciendo ahí Pablo que también David habla de la dicha, podríamos decir que es un sinónimo, de la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Recordemos el ejemplo de atribuye, es que carga a su cuenta celestial la justicia sin obras, por fe. Miremos entonces cuál fue el momento más feliz de la vida de David. Salmos 32, 1 al 3. Es el pasaje donde Pablo está citando estas palabras. El Salmo 32 fue escrito por el rey David y fue recordando un momento no muy agradable de su vida, no muy ejemplar tampoco de su vida. Y aquí un dato curioso también, ¿no? Pablo les habla sobre Abraham, ¿no? Y les dice, él fue justificado por la fe, no por las obras. Y ahí todavía no estaba Moisés, ni la ley de Moisés, ni nada. Y luego les pone ejemplo a David. Y no sé si todos también los que nos están viendo conocen la historia de David, pero resulta que él se enamoró de una señora que era casada. Y se enamoró de esta señora, entonces dijo, yo como que me voy a quedar con esta señora. Ya era rey de Israel, entonces la mandó traer porque como era el rey puede hacer lo que quisiera. Estuvo con ella, entonces cayó en adulterio. Y resulta que mandó al esposo de la pobre señora al frente allá en la guerra para que lo mataran de primeras. Entonces David era culpable de adulterio y de homicidio. Los judíos siempre han sacado pecho de sus patriarcas, ¿no? Y entre esos pues estaban Abraham y David. Y aquí Pablo les está diciendo, pues Abraham fue justificado por fe y ya lo vimos. Y David pues por obras no podía ser justificado porque era un adúltero y era un asesino. Sí. Con ese contexto entonces miremos qué dice Salmos 32, 1 y 3. 1 al 3. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Bien, como les decía, esto que está diciendo aquí David está hablándolo de él mismo. Bienaventurado aquel, qué persona tan feliz soy, porque la transgresión que hice ha sido perdonada y fue cubierto mi pecado. Bienaventurado soy porque Jehová no me culpa de iniquidad. David estaba hablando del mismo y es el momento más feliz en su vida, que después de haber cometido adulterio y asesinato, fue perdonado. Y miremos esa escena, está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 3. Yo les dejé ahí escrito en el documento 2 de Samuel 11, que es el momento en el que él falla, y en 2 de Samuel 12 llega el profeta Natán a decirle, bueno hermano, ¿usted qué fue lo que hizo? Entonces el Señor lo mandó a hacerle ver a David que había pecado, y en el capítulo 12, versículo 3, David reconoce su falta. Segunda de Samuel 11, 12, 3. Okay. 12, 3. El 11, el capítulo 11 lo dejé ahí sugerencia para que lo lean en casa. Estamos hablando Capítulo de segunda 11. Segunda de Samuel 12, 13. 12, 13. Sí. Ok. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Así es. Entonces ahí David reconoce, ay, sí, yo la embarré. Y no solamente dice la embarré la embarré, ay, qué pena. No, dice, pequé contra Jehová. David estaba reconociendo ahí que él había pecado contra el Señor. Y en ese mismo instante el profeta le dice, tu pecado ha sido redimido o perdonado. ¿Cuál fue entonces el momento más feliz en la vida de David? Uno podría pensar, ¿no? Pues cuando mató al gigante Goliat o cuando lo ungieron como rey de Israel. Pero claramente él está expresando en el Salmo 32 que el momento más dichoso en el cual él se sintió el hombre más feliz del mundo fue cuando recibió el perdón por su pecado. Así es.
Así es, mis queridos, no sé si pensaron en el momento más feliz de su vida, en ese momento, si fue ese momento en el cual fueron conscientes de su condición separada de Dios, pecadores, culpables, se arrepintieron y recibieron ese perdón del Señor. Si aún usted no ha recibido ese perdón de parte de Dios, no ha reconocido sus pecados y sus faltas delante de Él, este es el día, aún está a tiempo porque este mundo todavía no se ha acabado. Y como hemos leído todos estos miércoles, la salvación, la justificación, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación de nuestra relación con Dios no tiene ningún precio. Ya Cristo pagó el precio por nuestros pecados en la cruz y solamente necesitamos creer en eso para ser salvos. Sí, creo que vamos a la última pregunta y es, ¿la dicha del perdón es solo para algunos? Vamos entonces a mirar versículo 9, dice de Romanos 4, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y aquí hay algo muy interesante, y es que si nosotros miramos Génesis 17, este fue el momento en el que Abraham es circuncidado o practica este ritual como señal del pacto que Dios hace con él. Y lo que Pablo está exponiendo aquí, y lo vemos en Génesis 17, Abraham es circuncidado, pero Génesis capítulo 15, antes de ser circuncidado, Abraham cree en la promesa que Dios le hace, de que en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, de que Cristo iba a venir, de que el Salvador iba a venir por su descendencia. Entonces Pablo expone en estos versículos, Abraham, ¿cómo pues, dice el 10, le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él cree en la promesa antes de ser circuncidado. ¿Qué está queriendo decir Pablo con esto? Que esta bienaventuranza, que esta bendición, que este ser afortunado o este perdón, el Señor lo ofrece, y este cubrir el pecado del hombre y perdonarlo, lo ofrece en este momento y en este contexto tanto para los de la circuncisión, es decir, para los judíos, como para los no judíos. ¿Cómo se aplica eso a nuestros días y a nuestro contexto, queridos? El Señor ofrece su salvación, el Señor ofrece su justificación para todo aquel que cree en Él. Como lo veíamos hace una semana en el capítulo 3, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El perdón del Señor es para todos. Así es, queridos. Solamente queremos cerrar este tiempo antes de orar, invitándolos a reflexionar, a mirar hacia su corazón y preguntarse si tienen esa certeza de estar en paz con el Señor, de ser justificados. Y recuerden que no depende de nosotros, no son nuestros méritos, no son nuestras buenas obras, depende del Señor. Y solamente Él está esperando que nosotros creamos en esa obra que Él ya hizo por nosotros. Piense en esa cuenta celestial. Ya hay una cuenta celestial ahí con su nombre, el Señor la tiene. Ya está depositada en esa cuenta que está su nombre en el cielo, la justicia de Cristo. Si usted ha creído, ya está depositada la justicia de Cristo en esa cuenta celestial. Si usted aún no ha creído, creo que su cuenta celestial debe estar en cero o en saldo rojo, porque somos deudores delante de Dios por nuestros pecados y culpables. Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios.
Así que reflexione en eso, querido amigo, hermano que nos ven esta noche. Repase esto que leímos esta noche aquí juntos, repáselo en su casa y tome una decisión. Tome una decisión porque, bueno, no sabemos, esta noche puede ser el fin del mundo, o puede usted fallecer o cualquier cosa puede pasar y es importante que estemos a cuentas con Dios.